Hoy te traigo un video súper especial. Vamos a hablar de tu mejor amigo en la música, el metrónomo. Te lo presento. No hace falta que lo compres. Sabemos que hoy en día te lo puedes bajar gratis a tu teléfono y que cuanto mayor es el número, más rápido es y viceversa. Eso es básico. No obstante, iremos bastante más allá, a un principio lógico de cómo aprovecharlo para tu estudio y lograr esa precisión rítmica fundamental. Atención, porque estás por escuchar una de las enseñanzas más poderosas para estudiar y progresar. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. ¿Están preparados? La lección de hoy es poderosísima. No te olvides que durante noviembre vamos a estar haciendo la gran mentoría técnica, un espacio ideal para nuestros suscriptores para que desarrollen sus habilidades y sus potencialidades. Para los que ya tienen mi libro, Cómo construir una interpretación, hoy voy a leer un fragmento de un capítulo que se llama El plano y los materiales. Y dice así: durante mis primeras clases con estudiantes recién ingresados a la universidad, siempre formulo la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante de la música? En casi todas las ocasiones, la mayoría de ellos se queda en silencio, mientras que unos pocos dan respuestas confusas y sin fundamentos. A ver, deja aquí en los comentarios si te animas a decirme ¿qué es para ti lo más importante de la música? Si tuvieras que armar un orden jerárquico, ¿cuál sería el aspecto preponderante? Muy bien, yo considero que como la música es un arte que se manifiesta a través de un periodo de tiempo definido, es imposible pensar en otro aspecto más importante para una interpretación musical que el propio tiempo. El momento exacto donde deben ocurrir los sonidos es sin duda la parte medular de los cimientos musicales. ¿Qué quiere decir esto? El ritmo y los tiempos son los aspectos más indispensables para trabajar. Por lo tanto, te presento a nuestro mejor amigo, el señor metrónomo. Hoy vamos a trabajar sobre la Bourrée de Bach de la suite WV 996. Como verás, vamos a trabajar la primera parte de esa Bourrée, que está escrita por el maestro alemán, Johann Sebastian Bach. Yo también fui estudiante, no creas que sos el único. Desde lo personal, puedo decir que tuve problemas para entender la rítmica y los tiempos en un principio. Pero un día tomé clases con Walter Heinze, maestro de grandes guitarristas, como por ejemplo Eduardo Isaac, y nos dijo: ustedes no saben la cantidad de problemas que se evitarían si usaran a diario el metrónomo. Gran parte de su masterclass se basó en el uso de este simple dispositivo. Al principio me costó mucho, pero luego lo adopté como un trabajo para mi progreso personal. Somos el resultado de nuestros hábitos, por lo tanto, si cambiamos la programación, cambiamos los resultados. Sería impensado intentar hacer música de cámara o con orquesta sin un pulso estable o un ritmo definido. Sería imposible. Obviamente que no siempre se puede ser rígido en los tiempos. La gogia con sus rubatos o calderones necesitan estudiarse sin metrónomo, pero al principio es necesario. A propósito, no te pierdas mis próximos videos donde hablaré de la gogia musical. Por eso te voy a enseñar hoy una importante estrategia para dominarlo y usarlo con conciencia todos los días. Cuentan que el maestro Enrique Granados daba 3 consejos a sus alumnos. Y yo también te voy a dar hoy 3 consejos de cómo usar el metrónomo. El primero que decía el maestro Enrique Granados, gran compositor español, era: primero, estudie lento.
Segundo consejo, estudie más lento. Y el tercer consejo era estudie aún más lento. Así que lo que vamos a hacer hoy es una prueba de cómo sería esta burré en tu casa estudiando lento. Acordate que tener velocidad sin control es lo mismo que no tener velocidad. Así que este tipo de prácticas, hacelo todos los días. Toca más lento. El segundo consejo es que estudies la pieza que querés lograr subiendo de velocidad en 3 series. Y lo mínimo que podés subir es 4 o 5 puntos de metrónomo para que se sienta. Al principio empezá en modo monje, con paciencia, bien lento. Una vez que terminaste la primera versión, subís a una velocidad intermedia. Etcétera. Y también podés practicar a una velocidad que incluso supere lo que estás buscando, para que tocando más rápido te exija de sobremanera y cuando llegues al escenario sientas que la velocidad habitual sea muy simple, muy sencilla, porque tenés margen. Estudiaste bastante más rápido. Yo aquí estoy exagerando, vos lo tenés que hacer gradualmente, pero claro, en un video de YouTube subo 3 versiones bien contrastantes para que te des una idea de cuál es la estrategia de estudio todos los días. Espero que estés tomando con un lápiz y un papel nota de todo lo que estamos hablando porque son consejos de grandes maestros. Este último que te voy a dar ahora se trata de cómo estudian las grandes orquestas y en ocasiones también grupos de cámara y solistas. Se trata de subdividir el ritmo. Esta pieza que estamos tocando hoy en el video es una pieza que está en 4/4. La figuración son siempre, en general, corcheas y negras. ¿Qué pasaría si en vez de tomar una medida de negra como hacemos habitualmente, tomamos la medida de corchea, subdividimos, hacemos un pulso por cada figura más pequeña? De esa manera lograríamos una mayor precisión en cada una de las notas. Te voy a dar el ejemplo con la burré. Y así sucesivamente, subdividiendo, podemos encontrar una vuelta de rosca más al estudio de las piezas de repertorio para que logren el tiempo justo y la precisión rítmica que todo buen músico debe tener. Si quieres ir un paso más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Desde ahora te puedes también hacer miembro del canal para recibir beneficios exclusivos. También encontrarás un enlace a mi página web para que te conviertas en uno de mis estudiantes online. Envío mis libros y doy clases a cualquier parte del mundo. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos, pero ahora los puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora.
recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chau!